Bienvenidos a esta segunda parte del iceberg del mundial. Si por alguna razón te perdiste la primera parte, donde analizamos la superficie y las aguas frías, no se preocupen, dejaré el link directo aquí abajo en la descripción para que vayan a ponerse al corriente. Pero si ya viste el video anterior, prepárate, porque en esta ocasión nos vamos a meter de lleno a los últimos dos niveles del iceberg. Aquí es donde dejamos atrás las curiosidades casuales para desenterrar los secretos más oscuros, densos y profundos que la FIFA y la política internacional han intentado ocultar durante décadas. Así que prepárense, porque esto es el iceberg de los mundiales. El 26 de junio de 2003, durante las semifinales de la Copa Confederaciones de la FIFA en Francia, el mundo del fútbol presenció una escena traumática que desnudó por completo la frialdad corporativa del negocio deportivo. La selección de Camerún se enfrentaba a Colombia. En el minuto 72, en el círculo central de la cancha, el mediocampista camerunés Marc-Vivien Foé se desplomó de manera súbita sobre el césped, completamente solo. Las cámaras de televisión captaron un plano desgarrador. Foé tendido de espaldas, completamente inmóvil. Los paramédicos entraron corriendo y lo sacaron de la cancha en camilla mientras intentaban reanimarlo mediante respiración boca a boca. Lo verdaderamente turbio y escalofriante ocurrió detrás de escena, mientras Foé era llevado a los túneles del estadio, donde finalmente se declaró su muerte oficial debido a una miocardiopatía hipertrófica. Las autoridades de la FIFA ordenaron que el partido no se detuviera bajo ninguna circunstancia. El juego continuó los 20 minutos restantes como si nada hubiera pasado, priorizando los contratos millonarios de transmisión televisiva y los tiempos de satélite por encima de la tragedia humana. Horas después del partido, se filtró una directiva interna donde se discutía si los jugadores restantes debían ser amonestados con tarjetas amarillas si se negaban a jugar el siguiente partido por luto, demostrando que, para los altos mandos del fútbol, los futbolistas son solo mercancía reemplazable en una pantalla. Cuando pensamos en la preparación de una selección para un mundial, nos imaginamos masajistas, nutriólogos y entrenadores tácticos, pero en las entrañas de las delegaciones de varios países africanos como Camerún en el 90, Nigeria en el 94 o Ghana en 2006, existe un miembro oficial que la FIFA prefiere mantener en el anonimato absoluto: los marabouts, brujos tribales tradicionales encargados de realizar magia negra y rituales de protección mística conocidos como yuyu. Exjugadores profesionales han roto el pacto de silencio para confesar las terroríficas dinámicas que ocurren a medianoche dentro de los estadios oficiales de la FIFA un día antes de los partidos. Los rituales incluyen sacrificar animales vivos y enterrar sus restos debajo de la línea del gol de la portería rival, untar sangre de cabra negra mezclada con hierbas en los postes para bloquear los tiros del contrincante, o infiltrarse a los vestidores del equipo rival para esparcir polvos químicos invisibles sobre las bancas y uniformes con el fin de provocar migrañas, náuseas y mareos intensos a las estrellas del equipo contrario. El fenómeno llegó a un nivel tan alarmante y generó un terror psicológico tan severo en los túneles de los estadios que la FIFA tuvo que modificar sus reglamentos de seguridad de manera estricta, prohibiendo el ingreso de cualquier personal de índole espiritual no deportivo al terreno de juego para evitar que la brujería siguiera decidiendo los partidos en las sombras. En el Mundial de Suiza 1954, la selección de Hungría liderada por el mítico Ferenc Puskás era considerada el equipo de oro. Llevaban 4 años seguidos sin perder un solo partido en todo el planeta, y en la final contra Alemania Federal se pusieron en ventaja 2-0 en apenas 8 minutos de juego. Todo el mundo esperaba una goleada histórica. Sin embargo, bajo una tormenta brutal de lluvia, los jugadores alemanes comenzaron a correr a una velocidad casi sobrehumana, mostrando una resistencia física que desafiaba la lógica médica de la época. Alemania terminó remontando el marcador 3-2 en lo que la historia bautizó como el milagro de Berna. Pero los milagros en el fútbol abismal no existen.
Horas después de los festejos, el encargado de la limpieza del estadio de Berna encontró decenas de jeringas vacías y ampollas ocultas debajo de las bancas del vestidor de Alemania. En su momento, el cuerpo técnico de la selección aseguró que solo se trataba de inyecciones de vitamina C líquida para combatir el frío. Tuvieron que pasar más de 50 años para que la verdad saliera a la luz. Una investigación científica de la Universidad de Leipzig reveló en el año 2010 que los futbolistas alemanes habían sido dopados en secreto con pervitin, una potente metanfetamina química que el ejército nazi suministraba a sus soldados durante la Segunda Guerra Mundial para anular el cansancio, el sueño y el miedo en el frente de batalla. Lo turbio del caso se confirmó clínicamente semanas después del Mundial. Casi la mitad del equipo campeón alemán cayó gravemente enfermo en los hospitales debido a un brote masivo de hepatitis ictericia, provocado porque los médicos de la selección utilizaron las mismas jeringas sucias para inyectar a la droga a todos los jugadores. Vamos a ver una muestra de cómo la codicia corporativa de la FIFA estuvo a punto de cobrar vidas humanas en vivo ante millones de espectadores durante el Mundial de Brasil 2014. Para esa edición, la FIFA tomó la polémica decisión de programar varios partidos decisivos de octavos de final, incluyendo el histórico y doloroso encuentro entre Holanda y México, a la 1 de la tarde en sedes del norte brasileño como Fortaleza y Natal. A esa hora, el termómetro superaba de manera fija los 39 grados centígrados, combinado con una humedad sofocante del 80%, debido a la cercanía con la selva tropical. Semanas antes del torneo, el Sindicato Mundial de Futbolistas, FIFPro, interpuso una demanda legal formal contra la FIFA, respaldada por informes médicos que advertían que obligar a un atleta a realizar un esfuerzo físico de alto rendimiento bajo esas condiciones extremas era una negligencia criminal que podía provocar paros cardíacos, desmayos masivos o daño cerebral permanente por golpe de calor. A la FIFA no le importó. El horario no se movió un solo minuto porque las cadenas de televisión europeas, que habían pagado miles de millones de dólares por los derechos de transmisión, exigían que los partidos se jugaran en el prime time del viejo continente sin importar el riesgo humano. Las imágenes de ese mundial hablan por sí solas. Futbolistas de élite colapsando en el césped, vomitando en los tiros de esquina por la deshidratación extrema y perdiendo hasta 4 kilos de masa corporal en un solo partido. Fue el torneo donde quedó claro que para los altos mandos del fútbol, la vida y la salud de los jugadores valen menos que un espacio publicitario en la televisión. Italia 1990, el escenario que sirvió como el mayor despliegue de control militar secreto en territorio europeo durante la Guerra Fría. Cualquiera que revise los videos de la época notará una presencia de seguridad asfixiante, tanques de asalto rodeando los estadios de Roma y Milán, helicópteros artillados sobrevolando las canchas y francotiradores de élite apostados de manera permanente en los techos de las tribunas. La versión oficial dictaba que este ejército masivo era necesario para combatir la temible violencia de los hooligans británicos, pero la realidad era infinitamente más oscura. Detrás de los operativos de seguridad se encontraba la infraestructura activa de la Operación Gladio, una red clandestina de ejércitos secretos de la OTAN y los servicios de inteligencia italianos. Investigaciones posteriores revelaron que el gobierno italiano utilizó el Mundial de 1990 como una gigantesca pantalla de humo militarizada para realizar movimientos masivos de arsenales de armas ilegales a lo largo del país, intervenir de manera clandestina las líneas telefónicas y habitacionales de miles de periodistas internacionales sospechosos, y ejecutar detenciones políticas preventivas de líderes sindicales de izquierda bajo la excusa perfecta de la seguridad deportiva. El Mundial no fue solo un torneo de fútbol, fue el mayor ensayo de control social y militarización del área moderna, ejecutado a la perfección mientras el mundo entero miraba el balón. En abril de 1993, el continente africano estaba a punto de presenciar un hito histórico. La selección de Zambia poseía una de las generaciones de futbolistas más brillantes jamás vistas en su territorio, un equipo joven,
y dinámico que marchaba con paso perfecto y estaba a solo un partido de clasificar a su primera Copa del Mundo en Estados Unidos 1994. Para disputar un encuentro crucial de eliminatorias contra Senegal, la delegación abordó un avión de transporte militar de la Fuerza Aérea de Zambia. Minutos después de despegar tras hacer una escalada en Gabón, el avión sufrió una falla catastrófica y se estrelló de golpe en las gélidas aguas del Océano Atlántico. Las 30 personas a bordo, incluyendo a los 18 jugadores estrella del país, murieron en el acto. Pero el verdadero misterio abismal de este punto radica en la negligencia corporativa y gubernamental que provocó el accidente. Investigaciones independientes desclasificadas años después revelaron que el gobierno de Zambia sabía perfectamente que ese avión militar tenía fallas mecánicas severas y carecía del mantenimiento básico desde hacía meses. Sin embargo, la corrupción obligó a los atletas a subirse a lo que era una auténtica chatarra voladora. Para colmo de la infamia, la FIFA se negó rotundamente a congelar las eliminatorias o aplazar el calendario por respeto al luto, obligando a Zambia a improvisar una selección con jugadores amateurs en cuestión de semanas para cumplir con los tiempos de televisión. El show de fútbol continuó, lucrando con el morbo de una tragedia que borró del mapa a toda una generación de oro. Sin embargo, el destino le tenía reservado a esta tragedia un capítulo extrañamente poético. 19 años después del accidente, en el año 2012, una nueva generación de la selección de Zambia logró avanzar con garra hasta la gran final de la Copa Africana de Naciones. La sede no podía ser otra, Libreville, en Gabón, exactamente la misma ciudad frente a cuyas costas se había estrellado el avión de sus héroes en 1993. Zambia se plantó en la final contra la todopoderosa Costa de Marfil de Drogba. El partido fue una guerra táctica que se extendió hasta los penales, y aquí es donde la realidad desafía a la lógica. La tanda de penales fue agónica y eterna, requiriendo de manera exacta 18 penales cobrados para definir al ganador, 18 tiros, el número exacto de futbolistas que habían perdido la vida en ese mismo mar 2 décadas atrás. El número exacto de futbolistas que habían perdido la vida en ese mismo mar 2 décadas atrás. Zambia anotó el penal definitivo, coronándose campeona de África por primera vez en su historia, como si los espíritus de la generación de oro hubieran bajado a empujar cada balón desde la tanda de penales, logrando su redención eterna en las mismas aguas que alguna vez se los llevaron. Para entender lo turbio que puede llegar a ser el nivel 4 de este iceberg, debemos viajar a Argentina en 1978. La Copa del Mundo se celebró en territorio sudamericano bajo el control absoluto de una sangrienta junta militar liderada por el dictador Jorge Rafael Videla. El régimen vio en el torneo la oportunidad perfecta para montar una inmersa propaganda política, mostrando al mundo un país pacífico, ordenado y alegre, ocultando los horrores que ocurrían en sus calles. Pero el verdadero terror de este mundial radica en la geografía del torneo. Los partidos principales de la selección argentina se jugaban en el Estadio Monumental de River Plate, en Buenos Aires. A tan solo unas pocas cuadras de la cancha, cruzando la avenida, se encontraba la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, que funcionaba en secreto como el centro clandestino de detención, tortura y exterminio más grande del país. Años más tarde, los sobrevivientes de la dictadura declararon en juicios que, mientras eran encadenados y torturados en los sótanos oscuros de la ESMA, podían escuchar perfectamente los gritos eufóricos de la multitud y los festejos de los goles que ocurrían a unos metros de distancia, el contraste más escalofriante de la historia del fútbol. Personas sufriendo el peor de los infiernos mientras una nación celebraba un campeonato mundial a la vuelta de la esquina. Durante décadas, el video que están viendo de fondo fue tratado como un chiste divertido en los videos de bloopers de YouTube, pero esconde una de las historias de terror psicológico más brutales del deporte. Nos ubicamos en el Mundial de Alemania 1974. La modesta selección de Zaire se enfrentaba a la todopoderosa Brasil. En los últimos minutos del partido se decretó un tiro libre a favor de los brasileños cerca del área. Mientras los sudamericanos se acomodaban para patear,
el defensor de Zaire, Mipiu Ilunga, salió corriendo de la barrera de forma intempestiva y pateó el balón con fuerza hacia el otro lado de la cancha antes de que el árbitro diera la orden. El referee le sacó tarjeta amarilla y el mundo entero se burló de él, asumiendo que el jugador africano era un ignorante que no conocía las reglas básicas del juego. La realidad era muy distinta y aterradora, pues Zaire estaba bajo el yugo de Mobutu Sese Seko, uno de los dictadores más sangrientos y despiadados de África. Tras perder el partido anterior 9-0 contra Yugoslavia, Mobutu envió a su guardia presidencial armada al hotel de concentración de los jugadores. Los militares les dieron un mensaje directo del dictador: si pierden contra Brasil por una diferencia de 4 goles o más, ninguno de ustedes regresa vivo a Zaire y sus familias serán ejecutadas esa misma noche. Cuando el partido iba 3-0 a favor de Brasil y se pitó ese tiro libre, Mipiu Ilunga entró en un estado de pánico absoluto. Sabía que un solo gol más significaba la muerte de sus hijos. Con el corazón en la garganta y la mente nublada por el terror, Ilunga corrió a patear el balón desesperadamente para romper el ritmo del partido, congelar el tiempo y evitar que Brasil anotara el gol de la sentencia de muerte. Aquella tarjeta amarilla no fue un blooper cómico, fue el acto desesperado de un hombre que estaba jugando con un fusil militar, apuntando directamente a la cabeza de toda su familia. Damos un salto a la historia reciente para demostrar que los crímenes humanitarios no se quedaron en el siglo pasado. Nos ubicamos en Rusia 2018. Para levantar los imponentes estadios y las zonas turísticas de sedes como Sochi y San Petersburgo, el gobierno ruso contrató de manera masiva a obreros migrantes de Asia Central y, bajo contratos sumamente opacos, a trabajadores provenientes de Corea del Norte. Estos hombres trabajaban bajo condiciones climáticas extremas y sin las más mínimas medidas de seguridad. Lo verdaderamente turbio de este punto ocurrió en los meses previos al silbatazo inaugural. Cuando la infraestructura estaba casi lista, cientos de obreros comenzaron a protestar pacíficamente debido a que las constructoras ligadas al gobierno les debían meses de sueldo completo. La respuesta del aparato de seguridad estatal fue implacable y silenciosa. Organizaciones de derechos humanos documentaron redadas nocturnas ejecutadas por policías con el rostro cubierto. Los líderes de las protestas eran sacados a la fuerza de sus dormitorios y desaparecidos del mapa de la noche a la mañana. Algunos fueron deportados de inmediato en trenes de carga sin su dinero, pero de muchos otros se perdió el rastro por completo tras ser ingresados a centros de detención incomunicados. El régimen borró de raíz cualquier rastro de inconformidad para que el mundo viera un mundial impecable, edificado sobre la desaparición forzada de los más vulnerables. En este punto analizaremos cómo el torneo más visto y festejado del planeta ha sido utilizado por las mentes más radicales de la violencia moderna para sembrar el terror psicológico global. Durante las Copas del Mundo de Brasil 2014 y Rusia 2018, el grupo terrorista Estado Islámico, conocido como ISIS, fijó sus ojos en el Mundial como su principal plataforma de propaganda de sangre a través de Internet, pues en la Deep Web y canales oficiales de terrorismo, el grupo difundió una serie de imágenes y videos perturbadores de alta calidad técnica. En ellos, las máximas estrellas del fútbol mundial, como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar, aparecían editados vistiendo los tétricos uniformes naranjas de los prisioneros de Guantánamo, arrodillados y encadenados en medio de estadios mundialistas en llamas, mientras terroristas encapuchados sostenían cuchillos sobre sus cuellos, listos para decapitarlos en vivo. Pero el horror pasó de las pantallas a la realidad de la forma más cruda. En los territorios ocupados por el califato en Irak y Siria, las patrullas armadas de ISIS ejecutaron públicamente mediante fusilamientos y decapitación a decenas de jóvenes y niños cuyo único crimen fue ser sorprendidos viendo los partidos del Mundial por televisión dentro de cafeterías locales. Para la ley radical del grupo, el fútbol era considerado un pecado satánico de la cultura occidental, cobrándose la vida de inocentes que solo querían ver rodar el balón en su máxima fiesta. La historia de la selección de Irak durante los años 80 y 90 te helará la sangre por completo. En aquella época turbia,
El fútbol en Irak estaba bajo el control absoluto de Uday Hussein, el sádico y violento hijo mayor del dictador Saddam Hussein. Uday presidía el Comité Olímpico y la Federación de Fútbol del país, y para su mente retorcida, una derrota en la cancha no era solo un tropiezo deportivo, era una humillación directa al régimen que debía pagarse con sangre. Los jugadores de la selección de Irak saltaban a la cancha sabiendo que fallar un penal o perder un partido importante de eliminatorias mundialistas significaba ser arrestados inmediatamente al bajar del avión. Eran trasladados a la sede principal del comité en Bagdad, un edificio moderno que en sus sótanos escondía una cámara de tortura privada. Exfutbolistas que lograron escapar revelaron años más tarde castigos brutales que sufrieron por órdenes directas de Uday. Los obligaban a patear balones hechos de concreto macizo con los pies descalzos hasta destrozarse los dedos. Los azotaban con cables eléctricos de alta tensión en las plantas de los pies y los sumergían durante días en pozos de aguas negras para que sus heridas abiertas se infectaran. Representar a Irak en el fútbol internacional era una auténtica ruleta rusa, donde el precio por perder un partido era entrar vivo al mismísimo infierno. Este es quizás uno de los puntos más trágicos y crudos de todo el iceberg. Era el Mundial de Estados Unidos 94. La selección de Colombia llegaba como una de las grandes favoritas para ganar el torneo, respaldada por leyendas como el Pibe Valderrama. Sin embargo, la presión en el país era inmensa. Los cárteles de la droga y las mafias locales tenían los ojos puestos en el equipo debido a las gigantescas sumas de dinero que se movían en las apuestas clandestinas. Durante el partido clave de la fase de grupos contra Estados Unidos, el defensor colombiano Andrés Escobar estiró la pierna para cortar un centro, con la mala fortuna de desviar el balón dentro de su propia portería. Ese autogol selló la eliminación prematura de Colombia en fase de grupos. Solo 10 días después de la tragedia deportiva, Andrés regresó a su país de origen. Mientras se encontraba en el estacionamiento de un restaurante en Medellín, fue increpado por hombres vinculados al narcotráfico y las apuestas ilegales. Tras una breve discusión, los sujetos sacaron un arma y le dispararon a quemarropa en 6 ocasiones. La historia cuenta que, con cada disparo, los asesinos gritaban, imitando la narración de un gol. Andrés Escobar pagó con su vida el error más humano del fútbol, dejando una cicatriz que demostró el peligroso nivel en el que el deporte rey se mezcló con el crimen organizado. Terminamos este viaje en lo más profundo del abismo con la historia más macabra, fría y vergonzosa que ha pisado una cancha de fútbol. Nos ubicamos en las eliminatorias para el Mundial de Alemania 1974. En septiembre de 1973, el general Augusto Pinochet ejecutó un sangriento golpe de Estado en Chile, instaurando una dictadura militar. Para clasificar al torneo, la selección chilena debía disputar el partido de vuelta del repechaje contra la Unión Soviética. La sede elegida fue el místico Estadio Nacional de Santiago. Lo aterrador del caso, y lo que la FIFA ha intentado enterrar en el olvido, es que semanas antes del encuentro, la Junta Militar transformó el Estadio Nacional en el campo de concentración, tortura y ejecución clandestina más grande de todo el país. Más de 40,000 prisioneros políticos fueron hacinados en los pasillos y las gradas. Los vestidores y los túneles por donde debían correr los futbolistas fueron habilitados como celdas de aislamiento donde se aplicaba electricidad a los detenidos y se realizaban fusilamientos masivos a puerta cerrada. La Unión Soviética, al enterarse del horror, se negó rotundamente a viajar a Chile por dignidad humana, exigiendo cambiar de sede. La FIFA mandó una comisión a inspeccionar el estadio. Los militares ocultaron a los miles de prisioneros en los sótanos, amenazándolos de muerte si hacían un solo ruido. La FIFA caminó por la cancha y dictaminó de forma asquerosa que el campo estaba en perfectas condiciones óptimas para el juego. El día del partido, ante la ausencia de los soviéticos, se montó un teatro tétrico. Los jugadores chilenos saltaron a la cancha solos ante un estadio vacío, pasaron el balón entre ellos y anotaron un gol fantasma ante una portería sin arquero para decretar su clasificación, pisando el césped ensangrentado donde días antes se había masacrado a su propio pueblo. El gol más triste, oscuro y maldito en la historia del deporte.
Como pudimos ver a lo largo de los 4 niveles, la Copa del Mundo es un espejo perfecto de la humanidad. Refleja nuestra máxima alegría, pasión y belleza deportiva, pero en sus zonas más profundas proyecta las peores pesadillas jamás imaginadas. Así que la próxima vez que ruede el balón en estas fechas mundialistas, cuando veas los estadios iluminados y grites un gol con el alma, recuerda que debajo del césped impecable y las luces doradas de la fiesta se esconde un océano de sangre, secretos y almas silenciadas que la historia oficial prefiere mantener en secreto. Así que si les gustó este iceberg, pueden apoyar comentando, suscribiéndose o dejando un buen me gusta. Esto fue Juliet Nightmare, y si tienen alguna historia que contar, relato o anécdota paranormal, pueden enviarla a evidenciasnightmare@gmail.com. Así que buenas noches y no olviden apagar la luz.